dentro del campo de la ciencia hay distinta gente que hace muchas cosas diferentes, la verdad. Yo no desarrollo tecnología personalmente, no soy una persona que viene del trasfondo de tecnología de sistemas, pero el rol que nosotros tenemos en el centro es ese enlace entre la tecnología, el usuario, las empresas, el entorno, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, quizá la cosa que más vemos es que hay muchos retos y preocupaciones en torno a la inteligencia artificial. Sabemos de que esto es algo que hace 25 años era visto como un tema de ciencia ficción, ¿no? La cosa que iba a reemplazar a todos los humanos o nos iba a destruir. Y no crean, se preserva algo de ese miedo, es algo natural, porque cualquier cosa que no podamos controlar puede ser vista como... Buenas tardes, Relax Radio Oncon. Hora de presentar Ciencia para Todos. Está con nosotros hoy la periodista Lourdes García, junto a María Alejandra Carrasquilla, que bueno, hoy no está, pero sí está Lourdes, así que estamos casi completos. Hoy con un tema interesante de ciencia en Panamá en Ciencia para Todos. Buenas tardes, Lourdes. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Es un placer, pues, bueno, nuevamente otra semana más en este espacio para volver a retomar otros temas de discusión en torno a la comunidad científica. Y quiero plantearte que es muy interesante la discusión que hay hoy en día sobre la inteligencia artificial, ¿no? Magdiel, se habla mucho en temas laborales, la transformación que puede llegar a dar la inteligencia artificial en materia laboral, innovación, tecnología, mejores formas de mejorar la vida cotidiana también de las personas. Pero un punto también, una discusión que hay que rescatar en torno a todo esto es la ciencia. ¿Qué rol juega la ciencia? ¿Qué avances hay junto a la inteligencia artificial? ¿Qué desafíos se presentan en base a esto? Y prácticamente esa es la discusión de esta semana que me gustaría compartir hoy junto a Jorge Bernet, que es el director general de Georgia Tech Panamá Logistics Innovation and Research Center. Para conocer un poco del señor Jorge, bueno, él obtiene una licenciatura en Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Panamá, una maestría en Ciencia e Ingeniería Industrial en Georgia Institute and Technology y una maestría en doctorado en Logística y Gestión de la Cadena de Suministro del MIT Zaragoza International Logistics Program en Zaragoza, España. También posee cerca de una década de experiencia en el sector industrial, ocupando diversos roles en los campos de manufactura, administración de proyectos y logísticas, y sus intereses de investigación se centran en modelos matemáticos para la administración de operaciones, diseño y estrategia de cadenas de suministro y la integración de aspectos sociales y medioambientales al modelado de cadenas de suministro. Señor Jorge, un placer tenerlo aquí en Ciencia para Todos. Hola Lourdes, hola Magdiel, un gusto para mí estar aquí con ustedes el día de hoy, con la audiencia de Radio Oncon. Señor Jorge, hablemos de manera general, ¿no? Como experto, ¿cuál es la discusión que hay en torno a la ciencia junto a la inteligencia artificial? Precisamente para entender un poco en qué es lo que estamos hablando hoy en día sobre este tema. Bueno, voy a partir un poco desde mi perspectiva, ¿no? Dentro del campo de la ciencia hay distinta gente que hace muchas cosas diferentes, la verdad. Yo no desarrollo tecnología personalmente, no soy una persona que viene del trasfondo de tecnología de sistemas, pero el rol que nosotros tenemos en el centro es ese enlace entre la tecnología, el usuario, las empresas, el entorno, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, quizá la cosa que más vemos es que hay muchos retos y preocupaciones en torno a la inteligencia artificial. Sabemos de que esto es algo que hace 25 años era visto como un tema de ciencia ficción, ¿no? La cosa que iba a reemplazar a todos los humanos o nos iba a destruir. Y no crean, se preserva algo de ese miedo, es algo natural, porque cualquier cosa que no podamos controlar puede ser vista como riesgosa, ¿no? Y en la manera que está evolucionando esta tecnología, cada año parece salir una innovación en torno a esta tecnología y eso a veces nos hace pensar si estamos yendo demasiado rápido. La perspectiva de nosotros es cómo desde el lado científico y desde el lado empresarial también, porque también tenemos que entender de que estas cosas avanzan por el sector empresarial, las necesidades de las empresas, de ofrecer mejores productos a sus usuarios. ¿Cómo hacemos que esta tecnología sea usada de manera responsable? ¿Cómo hacemos que sea utilizado de manera ética y, por supuesto, de manera segura? Y segura no solamente para el usuario, segura para las mismas empresas que están empujando esto, porque la misma tecnología que tú creas te expone a tus propios riesgos también, ¿no? Entonces, creo que, y ahora podemos elaborar un poquito en eso, a qué me refiero, claro. Pero parte del tema aquí es, Panamá está ante una encrucijada
porque como cualquier país pequeño, pues estamos buscando cómo crecer nuestra economía. Estamos viendo de que hay dificultades para crecer en ciertas direcciones. Estamos a veces un poco restringidos por la realidad de que somos un país en un continente donde tenemos países, o sea, la población de América Latina solamente son como unas 500, 600 millones de personas, ¿no? Y si juntas Norteamérica son otras 350, 400 millones más. Entonces estamos hablando de que hay 1.000 millones de personas en nuestro continente. Panamá solamente tiene 4,5. Entonces, ¿cómo nosotros competimos? ¿Cómo nosotros mantenemos nuestra posición? Y una de esas a través de la tecnología, ¿no? Ofreciendo servicios tecnológicos, creando industrias que no estén enfocadas necesariamente solamente en el manejo de materias primas, sino crear industrias basadas en el conocimiento. Y aquí esta tecnología podría ser una gran oportunidad. Claro. Y señor Jorge, usted habla una palabra clave en todo este tema de discusión, utilizarla de manera segura, ¿no? O sea, cuando entendemos de ciencia, o sea, la ciencia está relacionada a la tecnología, la ciencia está relacionada a la investigación, la ciencia está relacionada a la innovación. Precisamente, ¿cómo desde la ciencia se puede dar esa perspectiva de utilizarla de manera segura, una herramienta que todos los días avanza de manera más rápida y hay que ir como que al ritmo, ¿no?, de ella para precisamente plantear el tema de cómo utilizarla de manera segura? Bueno, en cualquier industria, siempre que uno piensa en temas de seguridad, generalmente uno lo asocia al tema de regulación, ¿no? ¿Qué reglas van a haber para esto? Si esas reglas van a ser puestas desde los gobiernos. Y ya vemos que hay países que están creando leyes en torno a la inteligencia artificial. Todavía en Panamá estamos en una etapa muy incipiente en cuanto a esto. Creo que por delante de cualquier tema de regulación va a haber una estrategia nacional de inteligencia artificial, que de eso sí estamos bastante familiarizados, porque se está colaborando con un equipo local, tanto de afuera y liderado por Senacid, tratando de crear esta estrategia que nos permita tener claro cuáles son las cosas en las que el país debe enfocarse y también cuáles son los riesgos en los que debe fijarse. Y en esa línea, pues cuando hablamos de seguridad, hay un elemento de seguridad que es la seguridad para el usuario de la tecnología. Un ejemplo muy básico de eso, ¿no? La gente usa estas herramientas tipo ChatGPT para pedirle consejos, pero cada vez que le das información, también le estás diciendo algo extra de ti. Y esa información pasa ahora al pool mundial de información que puedes usar para entrenar. Entonces, ¿hasta qué punto realmente queremos compartir información? Lo otro está en que hay muchas herramientas que puedes crear para minar datos, a partir de inteligencia artificial, minar datos de manera inteligente y armar perfiles. Hemos visto de que hay software para suplantar voz, software para suplantar imágenes, videos en vivo. Entonces eso significa de que para cada tecnología que se crea, desde la dinamita hasta la energía atómica, hasta la inteligencia artificial, hay usos positivos y hay usos que pueden ser negativos. Entonces, lo que uno tiene que buscar hacer es un poco, hay partes que van a ser autorreguladas por la industria, porque es mentira que se puede regular cada esquina de una industria, y hay otras donde si se aprecia de que hay una necesidad muy particular, va a haber que crear quizá mecanismos de regulación más formales para tratar de que el uso sea moderado al inicio, pero en la práctica esto avanza demasiado rápido como para nosotros decir que vamos a tener un know-how de todas las cosas que pueden salir mal y crear reglas para todas. Porque aquí, o sea, una ley toma cuántos años que se haga. Esa es la realidad que tenemos, ¿no? ¿Cuánto toma hacer una ley? La tecnología, antes de que saques una ley, ya salió una tecnología nueva en torno a esto. Entonces, la realidad lo que tienes que tener es una estrategia de cómo abordar no solamente lo que hay ahora, sino lo que viene dentro de los próximos años. Claro. Mire, y eso que usted menciona sobre la velocidad con la que todo se transforma, yo recuerdo que cuando explotó todo este tema de la inteligencia artificial generativa para finales de 2023, que parece ya, ahorita parece como que ha pasado mucho tiempo, pero no, realmente ha habido muchísimos cambios en tan poco tiempo que es como que difícil sentarse y pensar en dónde nos encontramos. No obstante, en ese entonces se decía que X cantidad de empleos podían estar en riesgo, que esto iba a transformarse así, así, y eso, bueno, la dinámica se ha venido transformando. Ahora, la pregunta que queda es cómo, al ser un país, como usted decía, de 4.5 millones de habitantes en un entorno globalizado, podemos nosotros tratar de montarnos en esa ola y sacar provecho de esta tecnología. Sí, es que en general debemos apostar a industrias de alto valor y ahora mismo hay mucho valor en esta industria. El tema es cómo definir casos de uso que sean
concretos y que sean alineados al know-how que tiene nuestro país. Entonces, nosotros somos un centro enfocado en logística, por ejemplo, donde yo trabajo, y como buen centro enfocado en logística nos sería mucho más fácil determinar casos de uso alineados a logística, pero hay infinidad de aplicaciones, digamos, en el sector salud y en muchos otros sectores. Pero también todo es un arma de doble filo. El tema de los empleos es algo que es muy delicado. Y la manera que tenemos que verlo es, Panamá ha sido tradicionalmente un país que importa tecnología. ¿Okay? Si tú importas tecnología, significa de que tú no defines al ritmo que va la tecnología. Tú simplemente te vas adaptando. Y a menos que restrinja la compra de tecnología, lo que va a quedar sucediendo es que si no se crean los empleos desde aquí para las nuevas tecnologías, otros países van a crear las nuevas tecnologías y nosotros vamos a quedar adoptándolas. Y ahí es donde está el riesgo laboral para la gente que no está alineada a eso. Entonces, está bastante estudiado en los últimos 5 o 10 años, quizás se ha estudiado bastante sobre qué perfiles de empleo son los que están más afectados. Y el sector servicios, los call centers, por ejemplo, es uno de los primeros. Ahora, cuando chateamos a un banco, no te contesta una persona, te contesta un chatbot. Y al menos que indagues, insistas que te trate un agente, pues te va a atender un agente, pero puede como dentro de 2 o 3 horas. Es lo que me ha pasado a mí, ha sido mi experiencia personal. Eso significa que si antes tenían un headcount de 10 personas, quién sabe cuántas tienen ahora, y reemplazaron varios de esos puestos quizá por un robot. Ahora, eso no significa que se pierden 8 empleos. Lo que eso significa es que tenemos que ver cómo hacemos para que esas 8 personas asuman otros roles en las organizaciones. Cómo haces reskilling de la fuerza laboral en los trabajos de servicio para que puedan tomar otros roles. Tú necesitas gente para entrenar estas tecnologías, por ejemplo. Necesitas prompt engineers, que es una carrera de la que se habla mucho, ¿no? La gente que sabe escribir los prompts de una manera muy específica para que el AI haga lo que tú le dices. Entonces, realísticamente lo que tenemos que saber hacer como país es cómo adaptarnos y poder reeducarnos a nosotros mismos. No solo, o sea, no es reeducar, no hablo de que los niños que están en el colegio, hablo de todos nosotros. En la medida que nosotros nunca dejamos de aprender en la vida, y esto es algo que nos obliga a reaprender cómo se piensa, porque la computadora está, entre comillas, pensando, no está realmente pensando, pero está tratando de imitar cómo pensamos nosotros, y tenemos que saber, tenemos que jugar vivo, de cómo no nos reemplazamos a nosotros mismos con la tecnología. Claro. Y señor Jorge, yo me quedo con un comentario que acaba de mencionar de el rol también a nivel empresarial de la inteligencia artificial en toda esta discusión que se da más allá de también el tema laboral, que es como que, como nos toca a todos, todo el mundo como que está más pendiente en ese lado, ¿no? De si puedo ser reemplazable o no con estas tecnologías. Pero a nivel empresarial o en materia de sector, Panamá tiene o se consolida en materia logística y marítima. O sea, tenemos un canal interoceánico y por esta ruta pasa casi el 6% del comercio global. Hay mucho interés en lo que Panamá haga o no sobre mejorar esta ruta. O sea, tenemos una relevancia global. ¿Cómo también podemos guiar la discusión de la inteligencia artificial en sectores por lo menos como los que se consolida Panamá con la logística y marítima? Bueno, de salida comento, ya hay empresas en el sector logístico que utilizan este tipo de tecnología. En realidad hay mucha gente que lo utiliza y simplemente ni siquiera le llaman inteligencia artificial. En muchos casos son tecnologías que desde sus casas matrices, ¿no?, han implementado y pues la implementan aquí en las subsidiarias en Panamá. Pero también hay empresas que localmente están comenzando a desarrollar tecnologías, más que nada partiendo del análisis predictivo, de poder, por ejemplo, usar data que ya existe en el país, usar data que ya existe en sus empresas, minarla adecuadamente y tratar de predecir cosas que van a suceder. Pueden ser cosas operativas, pueden ser temas, por ejemplo, a nivel de estrategia de negocios, pero desde sistemas de alerta temprana para detectar riesgos hasta cosas que ya son más macro sobre patrones macroeconómicos. Todo ese tipo de cosas tienen aplicaciones para la inteligencia artificial. Entonces ya hay gente que lo usa. Nosotros como país quizá lo que debemos ofrecer es un balance. Debemos fomentar entre las empresas que utilicen nuevas tecnologías, pero también nosotros del lado gubernamental tenemos que innovar. El gobierno tiene que acompañar a las empresas. Y nosotros tenemos bastante experiencia colaborando con instituciones gubernamentales que han mostrado mucha seriedad para poder digitalizarse, para poder mantenerse al día de lo que requiere la industria. Entonces ese es un trabajo que va de la mano, complementado por supuesto por lo que aporta la academia y la sociedad. O sea que al final el tema de la tecnología no es solamente un tema empresarial. Las empresas requieren gente, la gente viene de la sociedad y son reguladas todas por el gobierno. Entonces al final es un trabajo en equipo. Si una sola de esas partes del equipo va detrás, todos nos quedamos atrás.
por más que empuje uno de los sectores, los otros lo pueden ir frenando. Entonces ahí es donde entra la parte de la educación, por ejemplo, para que el sector social vaya a la par, para que tengamos gente preparada para utilizar estas tecnologías. Y por otro lado, la parte gubernamental, ¿no? Si tú tienes empresas que están full digitalizadas y el gobierno no lo está, realmente no estás mandando la señal al mundo de que realmente te estás dando el brinco al futuro. Te estás diciendo, yo estoy aquí en el presente, este es mi presente. Y yo creo que tenemos que dar una señal clara de que queremos más tecnología aquí, tecnología para el beneficio del sector, tecnología para beneficio de los ciudadanos también. O sea, no es un tema nada más de la empresa, sino que genere valor para sus usuarios y para los ciudadanos que somos los que trabajamos en esas empresas. Claro, no tiene sentido tener una empresa que sus procesos los tienen todos automatizados y al instante te resuelven, pero se ralentizan porque cuando te encuentras con un proceso burocrático del gobierno que tienes incluso que utilizar papel, terminas perdiendo mucho del tiempo que te hubieses podido ahorrar si todo estuviera conectado. Pero me queda una duda. Usted mencionaba que Panamá históricamente ha sido importador de tecnología. Y en la coyuntura actual que existe, porque bueno, tenemos un sector logístico fuerte, tenemos un sector financiero también robusto, pareciera para muchos que tenemos todas las condiciones para también ser un hub de innovación. O sea, ¿cómo Panamá puede jugar un rol innovador creando nuevas industrias, aprovechando la tecnología? ¿Hay posibilidad? Seguro que sí. O sea, debo decirlo con confianza. Nosotros tenemos aquí en Panamá, o sea, el hub portuario y hub logístico probablemente más importante de toda América Latina. Voy a aprovechar que estoy en la radio y decirlo así, ¿no? No lo puedo decir siempre, pero es la realidad, ¿no? Y es altamente sofisticado, más sofisticado de lo que nos imaginamos. O sea, cuando uno entra a esas empresas se da cuenta de que realmente están trabajando con estándares globales. No estamos aquí de small players, estamos aquí, ¿no?, jugando con los grandes, jugando con el Brasil y Argentina en el Mundial. Entonces, nosotros somos grandes ligas en este tema. Quizá lo que necesitamos es un poquito más de cohesión e integración y necesitamos invertir en talento, porque al final tú puedes tener todas las capacidades a nivel de infraestructura, a nivel de las empresas que hay aquí, pero seguimos viendo una necesidad de fomentar educación de alto nivel, o sea, en todos los grupos, en educación vocacional, en educación técnica, en educación universitaria, en investigación también, investigadores de alto nivel. ¿Por qué? Porque al final tú tienes que generar conocimiento para poder mantener esa innovación en el sector industrial, pero también para poder alimentar la mano de obra que tiene las capacidades para atender esas necesidades de la industria. Entonces, eso es por ese lado. Y quizá el otro elemento que vale la pena decir es, aquí hablamos mucho, mencionaste banca, mencionaste finanzas y banca. Hace unos días me reunía con un equipo de una cámara de fintech, ¿no? Y dice, ok, hay empresas fintech aquí en Panamá. Bueno, de repente he oído de 2 o 3 y me manda una información y resulta que hay como 70 empresas, ¿no? Entonces hay mucha gente que está allá afuera trabajando en innovación. En el sector logístico igual, hay cientos de empresas en el espacio de desarrollo de soluciones para el sector logístico. Simplemente que no todas van a estar allá afuera diciendo yo estoy usando AI, yo estoy usando blockchain. Claro. Ellas están tratando de madurar el producto lo suficiente para poder sentirse cómodos entrando al mercado. Lo que tenemos que hacer es trabajar con esas empresas para que tengan un rol un poco más fuerte, para poder fomentar ese tipo de emprendimientos de nueva generación. Y, digamos, tratar de posicionarlas en un mercado que no es regional, no es local, es un mercado global, porque esa es la otra cosa. Los negocios digitales no tienen frontera. Claro. Si tú haces un buen producto en Panamá, lo puedes vender en Singapur. Antes traíamos la tecnología de Singapur. Nosotros podemos exportar un producto a Singapur, un producto digital bien hecho, pero tenemos que acompañar a esas empresas para que tengan la oportunidad de salir en el momento adecuado, con los partners adecuados, a ese espacio que es altamente competitivo. Porque así como tenemos 100 aquí, podemos tener miles en otro lado también compitiendo. Entonces, no es fácil, pero sí tenemos que tener políticas para poder acompañar a estas empresas. El emprendimiento es una cosa clave que nuestro país quizá no ha logrado del todo despegar. El emprendimiento hacia la exportación de servicios, claro, no lo hemos podido aprovechar y hay un gran potencial ahí. En servicios tecnológicos. Exacto, principalmente. Servicios tecnológicos. ¿A qué se debe precisamente que no se ha podido despegar en este sentido? ¿Falta de apoyo gubernamental, políticas o apoyo desde el sector privado?
¿Qué está ocurriendo en ese sentido? Yo creo que nuestro país ha tenido, y esto es más una opinión personal, nuestro país ha tenido una historia muy particular, o sea, una historia que tuvimos años difíciles y después nuestros años saliendo de esas dificultades, tuvimos un crecimiento vertiginoso acompañado de una serie de factores que no son estructurales, son coyunturales. La ampliación del canal es un tema coyuntural que genera divisas permanentemente, correcto, pero el boom que se dio en torno a la construcción de esa ampliación es algo que se sabía que tenía un inicio y un fin, y después de eso vienen los réditos. Excelente, pero no podemos solamente vivir del concreto. Tenemos que vivir del conocimiento, y cuando vemos países vecinos que invirtieron durante décadas en educación, como ahora están cosechando esos frutos, quizá ha sido un tema de que no hemos podido aprovechar el componente educativo. Tenemos mucho talento local de alta calidad, pero aquí hablamos que somos un país bilingüe y todavía vemos que ese multilingüismo no es tan común como pensábamos. Aquí somos un país que tiene una excelente educación en el lado privado y una buena educación en el lado público, pero la brecha entre esos dos se está ampliando. Entonces, quizá lo que no hemos logrado es masificar la educación de alto nivel, masificarlo. Eso es lo que te restringe a ti de poder crecer en los servicios de alta tecnología. Porque puedes tener una brillante idea y no tienes cómo ejecutarla, o simplemente no tienes el conocimiento para poder crear esa idea, o las conexiones. Entonces todo eso tenemos que integrar mejor el país, tenemos que integrar nuestro sistema educativo también, pero sobre todo tenemos que promover la educación a todos los niveles en temas de tecnología, ¿no? O la aprendes a usar o la tecnología te va a usar a ti. Exacto. Sí, bueno, estamos hablando de que la tecnología ha llegado para hacer mejor la vida de las personas, de la gente, hablamos de la gente, ¿no? Y es esta misma gente la que se va afectada en cuanto al tema de empleabilidad si no se prepara. A ver, un tema elemental que hace falta darle mayor visibilidad a qué hacemos con las personas que se están quedando rezagadas, que seguramente nos daría para una conversación totalmente distinta con mucho más tiempo para abordar distintas aristas. Pero en este momento, ¿cuán crítico es que el país entienda lo importante que es no quedarse atrás y tener idea de la, podríamos decir, alfabetización digital, lo que esto representa en términos de competitividad, tanto a nivel país como incluso a nivel personal? Mira, la educación siempre va a ser importante en un contexto de baja tecnología o alta tecnología, pero la coyuntura actual demuestra de que va cobrando cada vez más importancia, ¿no? Y contrario a cualquier obra de infraestructura, ¿no? Tú consigues un cheque lo suficientemente grande y construyes un edificio, pero generar educación de calidad te toma una generación entera. Entonces la realidad es que el ritmo al que cambia la tecnología no va a ser nunca el ritmo al que evoluciona el sistema educativo, no solo en Panamá, en ningún país. Nosotros debemos fomentar la educación continua, la educación en la gente mayor también, la gente que se pueda retransformar, pero también los empresarios tienen una corresponsabilidad en esto. No es un tema de, ok, yo te reemplazo con tecnología. O sea, mira a ver cómo aprovechas esa experiencia. Hay cosas que la inteligencia artificial ni ninguna tecnología puede replicar, puede tratar de replicarla. La creatividad es una. Lo vemos con los artistas, ¿no? Todavía, o sea, sí es verdad de que hay tecnologías que te permiten imitar a un artista, pero jamás va a ser lo mismo que un artista. Entonces, o temas como la industria en la que ustedes están, ¿no? La realidad es que todas pueden ser afectadas de una u otra manera, pero nosotros somos los que hallamos nuestro espacio donde nos diferenciamos de la tecnología, y lo que debemos ver en la tecnología es un socio. Debemos ver la tecnología como algo que aumenta nuestras capacidades, no que las automatice y las sustituye. O sea, debe hacer nuestra vida más fácil, ¿no? Y esa es la parte de la responsabilidad que tiene el empresario en cómo implementa la tecnología, y también la responsabilidad que tenemos como sociedad a la hora de fomentar el uso de la tecnología. Nosotros debemos exigir, por ejemplo, de que sea aprovechada apropiadamente para las cosas que satisfacen nuestras necesidades primarias. La salud, por ejemplo. O sea, hay infinidad de aplicaciones de estas tecnologías en el sector salud para tratar de mejorar la atención o de automatizar pasos en la atención de los pacientes cuando llegan a un hospital, a una clínica, a una farmacia, y agilizar los procesos. Porque hay una cosa que, o sea, el dinero tú puedes trabajar y lo recuperas, el tiempo no lo recuperas. Todos tenemos un tiempo finito en este mundo y se nos va a acabar tarde o temprano, así que cada segundo que pierdes te cuesta. Entonces, ¿cómo nosotros medimos eso?
no lo medimos. Sin embargo, ves gente haciendo filas todos los días, haciendo, como mencionabas, haciendo procesos que tal vez pueden automatizarse. Y estamos pensando en que esa automatización va a costar un trabajo a una persona. Pero lo que no pensamos es en todas esas horas que pierden esas otras personas. Son vidas perdidas. Entonces, tenemos que saber también entender cómo la implementación de estas tecnologías, sí es verdad, va a tener un costo, pero estamos recuperando tiempo quizá, estamos recuperando productividad. Entonces, es un punto importante siempre es cómo medimos el impacto de esta tecnología, sea negativo o positivo, que mucha gente todavía le cuesta medirlo. Y lo otro es justamente que al final la tecnología va a avanzar con o sin nosotros, ¿okay? Porque nosotros no somos los que estamos definiendo las reglas del juego. Hay innumerables empresas que están empujando hacia adelante la tecnología. Y nosotros quizá lo que debemos ser es abiertos a las posibilidades. No necesariamente regirnos por las posibilidades que hay, sino ser abiertos y entender realmente en qué podemos aportar. Yo estoy consciente que yo no voy a meterme a la universidad a estudiar 5 años de ingeniería en sistemas y voy a aprender a programar. Claro. Pero sí puedo tratar de entender cómo usar esa tecnología en el ramo en el que yo estoy. Un agricultor puede comenzar a pensar un poco de cómo puede mejorar la eficiencia de sus cultivos utilizando tecnología. Y tal vez esa persona no va a poder implementarla directamente, pero sí podemos ayudarle y darle los recursos para que tenga acceso a esa tecnología y la pueda poner en práctica. O sea, no debemos crear castas, así como hay castas sociales, no debemos crear castas tecnológicas. Lo que debemos buscar es cómo trabajar a través de esas brechas y tratar de unir a la gente que no domina la tecnología pero que la necesita, con la gente que domina la tecnología pero realmente no la necesita. Bueno, me gustaría quedarme, son las 5 de la tarde, tengo que entregarle el espacio ya a José Bravo de Cinco Mentes, pero muchísimas gracias al señor Jorge Bernet y también a Lourdes García por acompañarnos en Ciencia para Todos. Como también desde la iniciativa privada se puede buscar apoyar la educación y al mismo tiempo con estrategias sostenibles. Y es que desde la multinacional Procter & Gamble, en alianza con United Way Panamá y Panamá Rainwater, se inauguró la 4ª escuela de lluvia en la Escuela Arnulfo Arias Madrid, que está ubicada en el distrito de San Miguelito, iniciativa que instaló sistemas de captación y purificación de agua lluvia para garantizar el acceso sostenible en comunidades con acceso limitado al recurso. Aquí hay 2 cosas que me gustan. Una, que se hagan escuelas, sabiendo las dificultades que tienen muchos de nuestros centros educativos para acceder al vital líquido. 2, que se utilicen iniciativas que sean sostenibles, que sean innovadoras. Y 3, por supuesto, que lleve ese componente de sostenibilidad ambiental. Para hablarnos un poco acerca de este proyecto, el impacto que se genera, nos acompaña el director de comunicaciones de P&G para Centroamérica y el Caribe, Alejandro Fernández. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola, Mariel, un gusto saludarte y también saludar a tu audiencia. De verdad que muy agradecidos por esta oportunidad que nos dan para conversar contigo y obviamente a las personas que te escuchan sobre esta noticia positiva, como tú muy bien describías, y es que el pasado 30 de abril, pues Procter & Gamble inaugura su 4ª escuela de lluvia en alianza con United Way Panamá y Panamá Rainwater. Esta vez la escuela Arnulfo Arias está en San Miguelito, ¿okay? Y esta nueva instalación aproximadamente beneficiará como 700 estudiantes y casi 1.300 familias, ¿no? Y la idea es proporcionar una solución sostenible ante la falta de agua que sufre el entorno escolar y colaborar en conjunto para minimizar el impacto del ausentismo escolar por falta de este recurso, ¿no? Y brevemente, pues el programa Escuela de Lluvia tiene como objetivo beneficiar a comunidades educativas que están ubicadas en áreas donde el acceso del agua potable es limitado y escaso, pero digamos también hay precipitaciones frecuentes, ¿no? Entonces uno de los pilares del programa es la instalación de sistemas de captación de agua de lluvia para precisamente esa misma agua sea la que surta de agua limpia y abundante a esas escuelas, ¿no? Entonces, la buena noticia es que la proyección total, uniendo las 4 instituciones donde hoy el proyecto está activo, se estima recolectar aproximadamente como 2 millones de litros de agua y beneficiar a más de 3.000 estudiantes y 6.000 familias, ¿no? Entonces, muy, muy contentos de poder compartir esta buena noticia con ustedes. Buenísimo, y sobre todo por el componente de sostenibilidad
que tiene. A ver, esto es una gran muestra de cómo esa asociación entre la empresa privada y las organizaciones, o en este caso, pues instituciones públicas, como lo son las escuelas, pueden llevar beneficio a la población. Y, a ver, ¿cómo funciona, ¿no? este sistema? Si nos puedes dar un poco de detalles, yo sé que hay detalles muy técnicos, pero así para poder entender Sí. un poco cómo funciona este tema del agua, porque, a ver, todos sabemos lo complicado que es este aspecto del agua en Panamá, que por años nos ha afectado en comunidades y ni hablar en escuelas, pero para, para ver cómo se pueden implementar, ¿no?, este tipo de estrategias también en otros centros educativos. No, súper. Mira, bueno, como comentabas, en el caso de Arnulfo Arias, el problema de agua potable llevaba más de 30 años, o sea Wow. que esto lo hace mucho más Ujú. trascendental. Mira, comentaba la alianza que estaba Panama Railwater y United Way. Panama Railwater es el que se encarga de toda la parte técnica y en el caso de United Way es quien nos colabora con primero la identificación de la necesidad, pero también lo que son las acciones posteriores de sensibilización, formación y acompañamiento de la comunidad, ¿no? Entonces, eh, y eso te suena que hay dos pilares en este proyecto. Un pilar técnico que es el proceso de recolección y brevemente te lo describo, se recolecta el agua desde los techos y esta agua entonces pasa por un proceso de filtración para hacer el agua purificable y que sea potable para el consumo y el uso para la institución. Y esto va a unos tanques que, digamos, eso permite la administración del líquido, ¿no? ¿Y por qué hablo Mm. de la administración? Hablábamos de 1 millón de litros de agua, pero hay un segundo pilar que es clave en el proyecto y es que es el desarrollo educativo, ¿no? O sea, es trabajar en talleres de conciencia ambiental donde trabajemos en colaboración con los maestros, con las personas de mantenimiento, con padres, alumnos de qué significa el cuidado del recurso del agua, cuáles son esas buenas prácticas de conciencia ambiental para usar el recurso de una manera inteligente. Y llegamos a este punto donde nosotros a los mismos chicos tomamos un grupo de ellos y como que le damos más herramientas y más proceso educativo, lo involucramos en el proceso y los hacemos lo que llamamos guardianes Ujú. guardianes de la lluvia, le damos un diploma y todo, y eso hace que ellos sean también corresponsables del sistema que está ahí. Entonces, y eso es lo que permite la proyección de 1 millón de litros. No es solo recolectar el agua que ya naturalmente se nos da, y yo creo que es ahí donde viene la innovación de aprovechar Claro. algo que es natural y que en Panamá se da muy bien, que son las lluvias, pues aprovecharlo. Pero si lo unimos a la palanca de la conciencia y del uso inteligente del recurso, pues ahí es donde la fórmula se hace mágica y es donde el agua dura mucho más tiempo, ¿no? Entonces, la buena experiencia con las dos primeras escuelas que nosotros tuvimos como referencia, no me recuerdo si era el año pasado o hace 2 años, que fue un año bien alto de sequía, no sé si se recuerdan las noticias de los niveles del canal que estaban bastante complicados, pues esas escuelas lograron sobrevivir ese año y digamos, permíteme usar la palabra sobrevivir, pero pudieron mantenerse operativas durante un año gracias a esa mezcla entre el poco agua que se pudo recolectar de las lluvias, pero también con el uso inteligente. Entonces yo creo que Claro. la magia de este proyecto es la unión de dos, ¿no? La unión técnica, pero también la parte de conciencia y educación, y por eso, digamos, creemos que es un 360 bien, bien interesante como proyecto. Me gusta mucho el componente de la comunidad, así como se involucra también, porque no es solamente llegar y darles resolución a un problema de 30 años, en el caso de esta escuela en San Miguelito, sino que entiendan el valor que tiene el agua, el poder conocer los procesos para llegar a la purificación y de ese modo también generar un impacto no solamente en la comunidad educativa, sino en todo su alrededor. Correcto. Sí, Sí, no, perdón, sí, no, disculpa. sí, adelante. Ajá. No, que en efecto, o sea, creemos, nosotros tenemos un proyecto global que se llama Agua Limpia para los Niños y es porque, digamos, este proyecto se desarrolla en esa umbrella de este proyecto global que tenemos en Procter & Gamble y es que hay una realidad que es
aproximadamente como 800 millones de personas en el mundo carecen de acceso a agua potable. Y eso, además de la lógica de salud que eso conlleva, pues también en ciertos públicos vulnerables, pues eso genera problemas de ausentismo escolar y que el chico no se pueda educar porque no hay acceso a algo que para muchos es prácticamente algo del día a día. O sea, tener acceso es algo que nadie piensa, que realmente hay personas que no tienen el más mínimo acceso. O sea, nada más algún data de Panamá que no se escapa a esa realidad. Hay comunidades en las provincias de Boca del Toro, Chiriquí, Veraguas, Colón, Darién, donde hay un porcentaje de 39 y 40% de niños menores a 12 años que no tienen acceso al agua y eso les limita, digamos, su desarrollo personal y su desarrollo educativo. Entonces, un poco en esa orientación de agua limpia para los niños, es por eso que para Panamá nace esta versión de ese proyecto que es la Escuela de Lluvias, que como comentaba en colaboración con United Way y Panamá Rainwater, pues lo que busca es simplemente una solución colaborativa que el ausentismo escolar no se ha dado por la falta, digamos, de agua. O sea, que al menos esa no sea la razón. Hay siempre otras razones coyunturales, pero al menos poder asegurar que el acceso al agua no sea una razón por la cual los niños y niñas no tengan un proceso y un crecimiento educativo que es importantísimo para el futuro de la nación. Bueno, y para un elemento que desde hace unos años se cotiza en la bolsa de Nueva York, creo que no es menor, entendiendo también todo lo que representa el agua dulce para los desafíos que vienen a raíz del cambio climático y bueno, uno de los aspectos que vale la pena también considerar, no solamente a nivel de proyectos particulares, sino incluso a políticas de Estado que traigan soluciones, y qué bueno que desde la empresa privada, como lo decía hace un momento, nazcan estas iniciativas que son dignas de ser replicadas y seguir siendo dadas a conocer. Ahora, ¿cómo avanza en adelante? Mencionabas hace un momento que se inició con 2 escuelas, ya van 4. ¿Planea Procter & Gamble con estas iniciativas seguir aumentando este número de proyectos en Panamá? Sí, mira, siempre ya es un proyecto que llevamos aproximadamente como 3 años ejecutándolo. Inicialmente el proyecto Agua Limpia para los Niños pues tenía otra vertiente que era más como unos sobres purificadores que sobre todo eran muy útiles al momento de desastres naturales. La manera en que lo hemos evolucionado es a este tema porque es mucho más sostenible y no depende tanto de un producto, sino que podemos usar lo que la misma naturaleza nos provee. Y desde ese momento, pues aproximadamente hemos estado como una tasa de 1 o 2 escuelas al año, o sea, y parte también del trabajo colaborativo que hacemos con otras empresas es mostrarles el proyecto y tratar de que se sumen más personas. O sea, yo creo que la unión no es solo un proyecto individual que igual nosotros queremos capitalizar, sino cuantas más empresas se pueden unir para capitalizar mucho más escuelas, pues para nosotros pues sería buenísimo porque yo creo que es algo en el cual ganamos todos, ¿no? Entonces, sí, en efecto, parte del trabajo y en esta alianza con United Way, pues es ubicar esas oportunidades, ver disponibilidad de presupuesto y todo lo demás, pero obviamente nuestro compromiso es seguir con este proyecto que nos encanta, que nos trae mucha satisfacción y felicidad y sobre todo porque de verdad trae resultados palpables en muy corto tiempo. Bueno, y si, como lo decía hace un momento, esto contribuye a reducir las causas de la deserción escolar, por supuesto que eso también es un plus muy importante. Tengo que preguntarle, usted mencionaba sobre los actores que se pueden sumar, ¿de qué manera se puede hacer? ¿Quiénes se pueden sumar? ¿Personas particulares? ¿Otras empresas? Por supuesto que los gobiernos, eso es importante, me imagino, ¿no? Sí, no, bueno, en efecto, cuando hicimos la inauguración de la 4ª escuela, obviamente además de estar las autoridades de la escuela, pues contamos con la presencia de la alcaldesa de San Miguelito, con el equipo de Meduca, o sea que es un trabajo de equipo que digamos, y cuando los proyectos son así de positivos, pues siempre, digamos, están los brazos abiertos y eso es lo que nos encanta porque este es el tipo de proyectos donde ves el ganar, ganar por todas partes, ¿no?
Mira, yo invitaría a las personas que busquen las redes de Panamá Rainwater y de United Way Panamá. Ellos tienen acceso a Instagram y se pueden comunicar con ellos. En el caso de United Way, pues los podrán guiar en el caso de que se pueda evaluar algún caso de alguna escuela que se quiera proponer, o simplemente alguien que se quiera sumar porque quiera hacer un proyecto similar, pues ellos los pueden canalizar tranquilamente. Y obviamente la misma gente de Panamá Rainwater, que ellos ya vienen con muchos años haciendo este proyecto, y yo creo que también ellos tranquilamente los pueden guiar. Entonces, mi invitación sería que tranquilamente los puedan contactar a ellos dos a través de sus redes, y seguramente con la amabilidad que siempre los caracteriza, pues lo van a poder canalizar a poder llevar a hecho el proyecto que estarían visualizando. Bueno, nuevamente reiterar pues ese reconocimiento a la parte privada, haciendo también un esfuerzo para generar impacto en las comunidades, y es una gran muestra de cómo al final los sectores se pueden unir por un bien común. En este caso hablamos de llevar respuesta a colegios, centros escolares que desde hace mucho están batallando con el acceso continuo a un recurso vital como lo es el agua. En este caso pues con este gran proyecto que lleva Procter & Gamble con United Way Panamá y Panamá Rainwater en escuela de lluvia, que recientemente pues inauguró su cuarta escuela allá en Arnulfo, en San Miguelito, perdón, la escuela Arnulfo Arias Madrid. Bueno, y agradecemos también a Alejandro Fernández, director de comunicaciones de P&G en Centroamérica y el Caribe, y ojalá podamos seguir hablando más adelante de más escuelas y más proyectos que llegan a las comunidades que más lo necesitan. No, muchísimas gracias a ti y a toda tu audiencia por este tiempo, y nada, yo creo que compartir esta buena noticia para Panamá, y en especial para aquellos 700 estudiantes y 1.300 familias de San Miguelito que hoy no se verán restringidos de su proceso educativo porque sus escuelas no tengan el agua, ¿no? Entonces, en esta cuarta escuela de lluvia de Procter & Gamble, en alianza con Panamá Rainwater y United Way. Entonces, muchas gracias a todos, y que tengan buenas tardes. Claro que sí, muchísimas gracias. Nosotros seguimos con más aquí en las tardes relax de Radio Ancon. Relax.